Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. La ley es la síntesis de los mandamientos de Dios. ¿Es posible observarlos todos? Esta es la pregunta que se hace todo cristiano y que se hizo San Basilio Magno. Basilio era uno de los que hoy llamaríamos convertidos, es decir, empezó a vivir intensamente la vida espiritual en su regreso a casa, después de muchos años de estudio. Más tarde fue consagrado obispo y se hizo responsable de toda la provincia de Capadocia, en un periodo bastante difícil, lleno de conflictos religiosos con los semiarrianos y con otras herejías. En medio de tantas controversias crecía la confusión y la iglesia estaba dividida. Todos usaban las escrituras a su modo. Durante mucho tiempo San Basilio no sabía qué responder. Luego le vino a la mente un pensamiento iluminador. Los herejes solo querían observar algunos mandamientos, pero haciendo eso destruían la armonía y creaban desorientación. La Escritura contiene las palabras de Dios. Todas juntas forman una armonía y todas juntas deben ser observadas. Así es en la Iglesia y en la vida de toda persona. Los predicadores usan de buena gana la analogía entre las leyes morales y las físicas. Si construimos una casa sin tener en cuenta la ley de la gravedad, la casa se derrumbará. Si sembramos el trigo en la estación del año inadecuada o en condiciones inapropiadas, no cosecharemos nada. Lo mismo ocurrirá con la vida humana si se vive opuestamente a la ley dada por Dios. Pero hay algo más. Las leyes divinas son las palabras de Dios. La palabra dada es señal de fidelidad y de estima hacia el otro. Los judíos juzgaban la fidelidad al Señor según el modo en que se observaba la ley. También Cristo dijo: Si me aman, observarán mis mandamientos. El cristiano, amigo de Dios, tiene miedo de transgredir el más mínimo mandamiento divino para no ser mínimo en el reino de los cielos. Si la ley de Dios es válida, se le decía a los primeros cristianos, entonces, ¿por qué no observan las prescripciones del Antiguo Testamento? ¿Por qué no observan el descanso del sábado? ¿Por qué comen alimentos prohibidos? Los mandamientos bíblicos son en primer lugar mandatos de Dios y no principios abstractos. Las fórmulas matemáticas son válidas para siempre, no cambian nunca. En cambio, cuando hablamos libremente con una persona es distinto. Podemos decir algo que solo sea válido en ese momento, como hacemos, por ejemplo, cuando pedimos a alguien que abra la ventana, y en cuanto tenemos frío le decimos que la cierre. La segunda petición invalida la anterior. Mucho de lo que Dios pedía en el Antiguo Testamento servía para preparar la llegada de Cristo. Después de su llegada, esas prescripciones ya no tuvieron razón de ser. Por eso, es necesario conocer el sentido de cada mandamiento. Solo así comprenderemos su validez. Heme, Señor, a tus divinas plantas, baja la frente y de rubor cubierta, porque mis culpas son tales y tantas, que tengo miedo a tus miradas santas, y el pecho mío a respirar no acierta.
Mas hay que renunciar la lumbre hermosa de esos divinos regalados ojos, es condenarme a noche tenebrosa, y esa noche es horrible, es espantosa para el que gime ante tus pies de hinojos. Dame licencia ya, Padre adorado, para mirarte y moderar mi miedo, mas no te muestres de esplendor cercado, muéstrate, Padre mío, en cruz clavado, porque solo en la cruz mirarte puedo. Amén.